Maranata. Oye, hermano, Maranata. Cristo viene. Emmanuel. Dios con nosotros. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Y para su pueblo. Y para su pueblo. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Levante las manos en esta hermosa mañana y aplauda al que vive por los siglos de los siglos. Amados hermanos. Dice la Biblia, amados hermanos, 1 Corintios 15, 57 y 58. Mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, estar firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que este trabajo no es en vano, amados hermanos. ¿Ven? Me siento contento y alegre en esta hermosa mañana, amados hermanos, de estar acá en la viña del Señor, ya que vengo desde, como dijo nuestro hermano, desde Ureña, estado Táchira. Amados hermanos, estamos cerquita, como a 2 días de viaje. Pero para mí es una honra, amados hermanos, de parte de Dios, de predicar unas actividades acá y el día de hoy finalizar acá en la viña del Señor, por si Dios me lo permite, el día de mañana, ya saliendo nuevamente al Táchira. Ya estoy juntamente con mi esposa, los hermanos, en la Asamblea de Dios Misionera Ureña. Pero no vengo a hablarle de mí, ni mucho menos de Ureña. Traigo una palabra de Dios para nuestras vidas. Si no hay palabra, no hay vida. A su nombre. Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Cuántos vinieron a buscar una palabra? Poquitos, vale. Vamos a ver nuevamente. ¿Cuántos vinieron a buscar una palabra? A su nombre. A veces decimos, queremos una palabra, y Dios nos da la palabra, pero esa no era. A su nombre. La Biblia dice que el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Amén. Y se goza. A su nombre. Vamos a ubicarnos, amados hermanos, vamos a aprovechar el tiempo, como dice la Biblia, ya que los días son malos. Vamos a ubicarnos en el libro de Josué, capítulo 1, verso número 8. Voy a leer un solo versículo nada más. A su nombre. Dios bendiga a mi apóstol Wilfredo Cedén. Dios bendiga a todos los pastores que están en medio nuestro. Dios bendiga a todos los ministros. Dios nos bendiga a todos. Dios bendiga a los que limpian la iglesia. Y Dios bendiga también a los que en esta mañana visitan la congregación. Amén. A su nombre. Libro de Josué, capítulo 1, verso número 8. ¿Estamos ubicados todos? Vamos a reverenciar lo que podamos las Sagradas Escrituras, estando de pies, como cuando vamos a la escuela y van a cantar el himno nacional, todo el mundo está derechito ahí, rindiendo honores. ¿Cuánto más debemos rendir tributo, honores, gloria a la palabra de Dios? A ver, como es palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y el pueblo dice: amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre querido, mi Dios, Señor, te damos gracias en esta mañana. Ya oraron por mí, Padre eterno. Te doy gracias por la palabra que ha sido leída, Padre eterno. Señor, te ruego que puedas tú usarme como el vaso, como el canal, como el instrumento que tú has elegido, Padre. Gracias, Señor eterno. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dios le pueda bendecir a todos. Amén. He titulado este mensaje: cuando guardamos la palabra, vienen grandes bendiciones en nuestras vidas. Y el guardar la palabra, escúchese bien, amados hermanos,
hace que nosotros hasta nos desprendamos de muchas cosas para guardar la palabra de Dios y hasta que nos alejemos de cosas que nos puedan limitar de guardar las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a hablar, amados hermanos, de este hombre llamado Josué. Antes que su nombre fuera llamado Josué, su nombre era Osea, que significa salvación, y es donde Dios lo llama para que este hombre esté al lado de Moisés. Una vez estando al lado de Moisés, Moisés le cambia el nombre llamado Josué, que significa Jehová salva, a su nombre. Este hombre desde allí empezó a caminar, empezó a servirle a Josué, a Moisés. Pero lo que no se esperaba este hombre era que Dios lo estaba preparando para una bendición grande. Estar al lado de un siervo, estar al lado de un hombre puesto por Dios, amados hermanos, eso hace que cuando llegue el tiempo, Dios también lo pueda bendecir para que él también lidere. Fue uno de los hombres, amados hermanos, que cuando le fue dado la ley a Moisés, se le permitió ir hasta cierta parte en el monte Sinaí. Dice la Biblia también que cuando entraron aquellos espías a las tierras de Canaán, fue también uno de los 12 príncipes que entraron y exploraron todas las tierras. Y fue él y amados hermanos, y Caleb, los únicos que vinieron con buenas expectativas de que Dios le había dado esas tierras. Yo me imagino a este hombre sirviéndole a Moisés de día y de noche. Yo me imagino a este hombre ahí acompañándolo en sus momentos duros, en sus momentos de bien, en todo momento allí. Pero llegó el momento que Moisés partió. A su nombre. El pueblo estaba de luto. El pueblo estaba dolido. Porque cuando hablamos de Moisés, no hablamos de cualquier hombre. Hablamos de un hombre puesto por Dios. Un hombre que Dios lo usó para libertar al pueblo de Dios que estaba cautivo. Un hombre con un liderazgo grande y un hombre conocido como hombre de Dios, como profeta, como legislador. Ahora Dios llama a Josué. Y cuando Dios llama a Josué, después de estar haciendo luto, le dice: párate y levántate, porque tú cruzarás este Jordán y repartirás todas las tierras a este pueblo. A su nombre santo. Porque cuando Dios da una palabra, la palabra de Dios tiene respaldo. A su nombre. Si Dios estaba llamando a Josué, lo estaba llamando y le estaba diciendo que era para que cruzara el Jordán y para que tomaran aquellas tierras. Josué ya conocía las tierras de Canaán, porque Josué ya tal vez 40 años atrás había entrado a esas tierras. Sabía que era la tierra que fluía leche y miel. Sabía que había una promesa que Dios le había prometido a Abraham, le había prometido a Isaac, le había prometido a Jacob que le iba a dar unas tierras, y estaba llegando el momento de entrar en la gran bendición que Dios tenía preparada para su pueblo. Dale un aplauso al Señor que está allá. Ahora la cosa no era fácil. Las tierras estaban sitiadas. Las tierras estaban habitadas. Habían ahí los gigantes. Estaban los jebuseos, estaban los heteos, estaban los cananeos. Había mucha gente allí, pero este hombre estaba creyendo una palabra que Dios le había dado. Sin embargo, cuando él fue como espía, fue uno de los dos que le dijo: entremos a esas tierras, porque más podemos nosotros que ellos. Y a su nombre. Ahora muere Moisés. La palabra que Dios le dice: nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. A su nombre. Ay, santo, qué tremendo cuando Dios le dice a alguien: nadie te podrá hacer frente.
Esa era la palabra que le estaba diciendo. Nadie te podrá hacer frente, porque al hombre y a la mujer que Dios llama, nadie le puede hacer frente, porque siempre Dios está allí para librarlo, siempre Dios está allí para ayudarlo. Le da este encargo Josué: entra a las tierras, pero le empieza a decir algo: esfuérzate y sé valiente, a su nombre. Cosa que en estos tiempos a veces a nosotros no nos gusta esforzarnos mucho, pero sabemos que el esfuerzo atrae grandes bendiciones, porque si no, Dios no le fuera dicho a Josué: esfuérzate. Le dijo: esfuérzate y sé valiente, a su nombre. Porque Dios, ¿sabe qué? Escoge a los valientes. Dios escoge a los valientes, escúchese bien, para trabajo en la obra del Señor. Le estaba diciendo: no te intimide, entra para allá. Y no le está entregando un gran ejército, no le estaba entregando unas grandes almas, sino que después que le dice esfuérzate, le dice esta palabra: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le estaba diciendo: nunca se va a apartar de ti la ley mosaica, sino que tú en ella vas a meditar de día y de noche, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A su nombre sea la gloria. Ay, santo poderoso Dios. ¿Cuántos quieren que les salga bien todo? Yo he hablado hasta con delincuentes y le digo: ¿cómo tú quieres que te vaya? Y los delincuentes: yo quiero que me vaya bien, yo quiero, mira, ser prosperado en esto, yo quiero hacer esto, porque nadie quiere que le vaya mal. Nadie. El que va a estudiar quiere que los estudios le vaya bien. El que va a un trabajo, amados hermanos, desea que en el trabajo le salga bien. El que va a viajar desea que le vaya bien. El que va a emprender un negocio desea que le vaya bien. Pero hay un secreto grande en la palabra para que al hombre le vaya bien. Lo único que Dios le estaba diciendo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces Él es el que va a hacer que prospere en el camino. Y no se estaba refiriendo que era una riqueza material. Porque a veces cuando hablamos de prosperidad, rápidamente pensamos la moto, el carro, la casa, pensamos las cosas literales, pero Dios estaba hablando, amados hermanos, de una prosperidad espiritual, de una prosperidad de que Dios iba a estar con él, de una prosperidad de que no iba a tener derrota, de una prosperidad era que iba a tener grandes victorias sobre los enemigos. A su nombre. Mi alma te alaba y te bendice. Nunca se aparte de tu boca. Cuando dice que nunca se aparte de tu boca, era que siempre tenía que hablar al pueblo de la palabra de Dios. En ella tenía que meditar de día y de noche. La tenía que poner por obra, porque hay una fuente, escúchese bien, amados hermanos, para una gran bendición. Hay una fuente para una bendición espiritual, y ella está en dos pasos, que es el querer como el hacer. Cuando nosotros amamos, el conocer como el hacer. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, amados hermanos, sabemos lo que ella dice, sabemos cómo está escrita. A veces debatimos de ella, a veces enseñamos, a veces la predicamos con fuego, pero la mayor bendición es cuando tú y yo la ponemos por obra en nuestras vidas. La mayor bendición es cuando ella se vuelve parte de nuestras vidas, porque la palabra de Dios, déjeme decirle que no se va a moldear a nosotros. Nosotros tenemos que moldearnos a la palabra de Dios. ¡Ay, santo poderoso Dios! En una oportunidad hablaba con un hombre
Y aquel hombre me decía, yo tengo tanto conocimiento en la palabra de Dios, que mira, yo te escucho a ti hablar y yo rápidamente estoy ahí desglosando los estudios que yo tengo. En aquel tiempo me dijo, solo en Venezuela lo tenemos 2 personas. Yo le dije, Dios bendiga tus estudios. Pero hay algo más grande que el conocimiento, sino que es poner por obra lo que nosotros predicamos. Porque usted y yo podemos echar fuego, podemos echar candela, pero déjeme decirle que somos una carta abierta al mundo, que a ti y a mí nos están viendo para ver si verdaderamente ponemos por obra la palabra de Dios en nuestras vidas. A su nombre. Josué puso por obra todo lo que Dios le dijo. Empezó a practicarla, empezó a tener grandes victorias, porque eso era lo que iba a hacer, que él prosperara. Eso es lo que iba a hacer, amados hermanos, que las cosas le salieran bien. Eso es lo que iba a hacer, amados hermanos, de que Dios estuviera con él, porque era algo que Dios le estaba entregando. Dile en esta mañana al que tiene al lado, guarda y cuida lo que Dios te ha entregado. Ay, santo. Guarda y cuida lo que Dios te ha entregado. Porque a veces decimos guardar la palabra y creemos que guardar la palabra, déjeme decirla, es ponerla arriba en la vitrina, es ponerla bajo llave, es ponerla en un lugar seguro. Pero cuando guardamos la palabra es cuando la atesoramos en nuestros corazones y la ponemos por obra delante de todos. A su nombre sea la gloria. Ay, santo. El salmista dijo esta palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como algo plantado junto a las corrientes de los ríos, que cuando viene, mira el verano, cuando pega el sol, su hoja no caerá y todo lo que hace prosperará. Su nombre sea la gloria. Usted puede estar en un desierto, un día alguien decía, no crecemos porque estoy metido en un hueco. Y es terrible que la gente vaya allá. Mira, cuando Dios va a hacer prosperar a alguien, aunque esté en un desierto, ay, santo, lo pone que nace. Aunque esté en un desierto, aunque esté en tierra árida, si Dios está con él, lo hace prosperar donde quiera que Dios lo manda, donde quiera que Dios lo esté. Solo pon por obra la palabra de Dios en tu vida. Ay, santo. Estas señales seguirán a los que creen. Dile al que está al lado, no siga señales. No, ay, santo, porque hay gente que anda siguiendo señales. La Biblia dice que las señales, estas señales seguirán a los que creen, a los que creen, a los que creen, a los que creen en Dios, a los que guardan las palabras. Siempre las señales los van a seguir, siempre las señales van a venir. No tienes que ponerte una pancarta, no tienes que ponerte algo que diga santidad Jehová. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios va a dar testimonio donde te pare, donde camine, donde vaya, que eres un hijo de Dios. Ay, santo poderoso. Santo, mi alma te alaba. Y una de las cosas que el enemigo quiere es que ni tú ni yo guardemos la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo, después de haber sido tentado, después de haber sido, amados hermanos, llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por Satanás.
Y la Biblia dice que ahí Satanás empezó a tentarle para ver si él quebrantaba la palabra. Pero déjeme decirle lo que hizo Jesucristo. Nosotros nos vamos a hacer en esta mañana. Jesucristo en el desierto, en la tentación, ¿sabe lo que hizo? Se sometió a la palabra de Dios. Por eso que la Biblia dice: someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sométate a la palabra de Dios. Porque a veces no queremos someter, pero me someto a esta, pero a esta no. Esta es a conveniencia, esta no. A su nombre. Me someto a esta, pero a esta no. A esta sí me voy a someter porque esta sí encaja conmigo. Ay, santo, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Hay grandes bendiciones. Un día alguien me decía a mí: pastor, si usted envía este mensaje a 15 personas, usted demuestra que usted ama a Dios. Wow, yo dije: santo, ¿dónde aparece esto en la Biblia? Yo dije: oye, por favor, ¿cómo tú me vas a mandar el mensaje? La Biblia dice: si me amas, mi palabra guardaréis. La manera de demostrar si usted y yo amamos a Dios es cuando lo que hemos leído, cuando lo conocemos, lo ponemos por obra. Gloria al bendito nombre de Dios. Porque tal vez usted y yo podemos poner por obra lo que hemos leído en la iglesia, pero qué bonito cuando lo ponemos por obra en nuestros hogares. Qué bueno cuando lo ponemos por obra en el camino. Qué bueno cuando lo ponemos por obra en la ciudad donde estamos. Qué bueno cuando lo ponemos por obra aún hasta lo más secreto de nuestra recámara. Santo poderoso Dios. Mi alma te alaba. Sacaba y seque. Y camaba y saca. Ay, seque berrebe y cama. Ay, santo poderoso Dios eterno. Qué tremendo cuando lo colocamos por obra ahí. Cuando decimos esto no es permitido por Dios, cuando decimos que la Biblia dice que no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndela, aunque no te den café, repréndala aunque no te abrace, pero el compromiso que el hombre y la mujer tienen es con aquel que lo ha llamado a su nombre. Hubo un silencio. ¿Con quién es el compromiso que usted y yo tenemos? Con el que nos ha llamado. Entonces lo que iba a hacer que tuviese Josué éxito era que tenía que guardar la palabra. Tenía que hablar de ella. ¿Cuántos en muchas oportunidades estamos en sitio y ni siquiera nadie sabe que somos cristianos? Porque no hablamos. Porque Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca. ¿Sabe lo que significa? Que nunca se debe apartar de nuestras bocas. Que tenemos que hablar de ella donde quiera que estemos. Que tenemos que expresarla a donde nosotros pisemos, a donde nosotros vayamos, a donde nosotros estemos. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Y a veces hay gente que dice: yo ni sabía que era cristiano. Santo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón y en mi corazón está el Señor, donde quiera que tú pises, donde quiera que tú vayas, vas a hablar de aquel que te ha llamado. Jeremías quiso callar la palabra de Dios. Y sabe que cuando Jeremías quiso callar la palabra de Dios, que dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, la palabra se convirtió como un fuego en el corazón. Trató de resistirla, pero no pudo. A su nombre. Porque una luz tiene que resplandecer. Ay, santo poderoso Dios eterno. Tiene que resplandecer donde quiera que esté. Gloria al bendito nombre de Dios. Tiene que hablar. Yo me imagino a Josué, amados hermanos, hablando todo el tiempo de la palabra de Dios al pueblo, hablando de las señales, hablando de los milagros, hablando de todas estas cosas, porque a veces hablamos cosas, escúchese bien, que no edifican. A veces hablamos cosas, déjeme decir, que contamina la vida del hombre. Pero qué tremendo cuando agarramos un mensaje, lo desglosamos y empezamos a hablar de Dios. De allí salimos edificados, de ahí salimos gozosos, de ahí salimos llenos del Espíritu Santo de Dios.
A su nombre. Aunque alguien te diga está prohibido. Bueno, pero predico bajito. Hablo del bajito. Uno, cuando Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, luego de darle los 10 mandamientos, le dijo esta palabra: estas palabras que tú has oído hoy, se las repetirás a tus hijos. A su nombre. En tu casa, antes de acostarte, al levantarte, las pondrás en el poste, se las pondrás en la mano derecha, se las pondrás como frontal. O sea que la palabra de Dios tiene que convertirse en parte de ti, en parte de nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares. A veces, escúchese bien, no invitamos ni siquiera a nuestros hijos, a veces ni siquiera le hablamos de la palabra de Dios, a veces no le enseñamos ni valores ni principios, sino que le entregamos a veces un teléfono. Toma el teléfono para que te quedes tranquilo, toma el teléfono para que me dejes quieto. Pero qué tremendo cuando agarramos la Biblia y decimos: la palabra de Dios dice esto, teme a Jehová, busca el nombre de Dios. Santo, poderoso Dios eterno. Eso es cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, es cuando pensamos en la palabra de Dios. A su nombre. A veces puede suceder que la leemos solo los domingos. Santo. Un silencio grande. Pero así como el cuerpo necesita alimento sólido, el alma necesita alimento espiritual. El alma necesita palabra. El alma necesita ese alimento, porque hay algo que no puede saciar el alma. Lo literal no puede saciar el alma. El alma lo puede saciar. Es lo que viene de allá arriba, su palabra. Eso es lo que sacia el alma. A su nombre. Santo, que haya una preocupación. Oye, no he leído la palabra de Dios hoy. No he leído las palabras de Dios hoy. ¿Cómo las cosas me van a ir bien? A su nombre. Señor, yo quiero que las cosas me salgan bien. Señor, mira, yo quiero hacer esto y todo me salga bien. Señor dice: guarda la palabra, hijo. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de la Biblia. Medita en ella. Porque en ella lo que va a hacer que prospere tu camino. Hay personas que dicen: yo le estoy orando a Dios para que me dé sabiduría, yo le estoy orando a Dios para que me dé, para yo predicar. Y Dios dice: pero lee la palabra y ponla por obra en tu vida. Yo tengo fe, pero la fe sin obra es muerta. A su nombre. Mi alma te alaba y te bendice. Ahora, cuando guardamos la palabra, eso hace que lleguen grandes bendiciones a nuestra vida. En el día malo, si nosotros guardamos la palabra, Dios también guarda a su pueblo. Hay gente que anda aterrorizada, que dice: yo no sé lo que va a pasar, yo no sé lo que va a suceder, yo no sé lo que va a acontecer. Pero cuando alguien guarda la palabra, usted no depende de un sistema. Usted no depende de un rudimiento del mundo. Usted depende de aquel que lo ha llamado. El libro de Apocalipsis dice: por cuanto has guardado la palabra de la paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Eso no quiere decir que no nos va a venir prueba, sino que Él nos guarda de la hora de la prueba. O sea que en el momento de la prueba, tú y yo no vamos a estar solos ni solas. La Biblia dice que ninguna prueba viene a nuestras vidas que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la prueba Dios da la salida. En la prueba usted rápidamente va a ver la salida. Va a venir la prueba a su vida, a mi vida, pero va a venir, ¿sabes para qué? Para que el nombre de Dios sea engrandecido, que tú seas un testimonio vivo de que Dios está contigo. ¡Ay, santo! También la prueba, guardar la palabra, genera que las puertas se abran. A su nombre.
Hay gente que dice, yo quiero, Señor, que se me abran puertas. Yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo quiero ir al ministerio. Señor, yo quiero viajar para allá. Señor, ábreme puertas. Señor, mira, hazme esto, lo otro. Señor, abre las puertas. Pero la Biblia me enseña en Apocalipsis que cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, dice, aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra. Yo pongo delante de ti una puerta en la cual nadie puede cerrar. A su nombre. O sea, que cuando tú y yo guardamos la palabra de Dios, las puertas se abren. Las puertas se abren a su nombre. Y hay gente que anda tocándole puertas a los pastores. Hay gente que anda tocándole puertas a los ministerios. Mira, invítame para allá. Mira, yo quiero ir para allá. Mira, hazme una agenda. Hazme esto, hazme lo otro. La gente tocando puertas. Pero qué bueno cuando las puertas Dios las abre. Cuando las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Y las puertas que Dios abre generan grandes bendiciones en tu vida. A su nombre. Ay, santo, está fuerte. Pero es la cruda realidad. Señor, yo quiero que tú me abras puertas. Señor, yo quiero, mira, aquel empleo. Señor, mira, ábreme la puerta. Y el Señor, pero métate conmigo. Y el Señor, pero mira, métate conmigo, lee la palabra, medita las palabras, llénate de mí, guárdate para mí. El Señor diciendo todo esto. Y la persona, Señor, ábreme la puerta. Pero ahí está el secreto. Cuando guardamos la palabra de Dios, hay grandes bendiciones en nuestra vida. ¿Y quién nos enseñó también a guardar la palabra? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, nos manda en su palabra a guardar la palabra de Dios. Porque vuelvo como cuando dije al principio, qué bueno es predicarla, no es mala. Llevarla, bonita, pero qué tremendo cuando la ponemos por obra. En una oportunidad, Jesús enseñando, salió una mujer de la multitud y le dijo a Jesús, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que me amamantaste. Y Jesús le dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la guardan, la guardan. ¡Ay, santo poderoso Dios! Jesucristo no le dijo, gracias, mujer, Dios te bendiga, sino que le dijo, no, más bienaventurados son los que oyen y la guardan. Los que la oyen y la guardan. Porque a veces decimos, la escuela dominical, mira, estuvo terrible. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda! ¡Qué administración! ¡Cómo Dios nos habló! Pero cuando la persona sale de ahí para allá, Santiago dice, no seamos oidores, ¿qué? Olvidadizos, ¿no? Ay, santo. Estuvo poderosa la palabra. Yo le pedí la palabra y Dios me habló bastante en esa palabra. Pero oímos la palabra de Dios y no la atesoramos en nuestro corazón. A veces no decimos, escúchate bien, gracias Señor por la palabra. A veces decimos gracias que el predicador termine rápido. Ojalá que Gilberto termine rápido ahí. Ojalá que se baje rápido de ahí. Porque cuando son palabras de correcciones, son pocos los que quieren oír palabras de correcciones. Cuando son palabras, mira, que Dios, amados hermanos, nos está corrigiendo, que Dios nos está exhortando para el bien nuestro. A veces nosotros no nos gusta esta palabra. A veces nos gusta oír palabras, vas para las naciones, te voy a prosperar, la bendición que te viene es grande, vas a ser padre de naciones, vas a ser madre de naciones. Esas son las palabras que a veces más nos gustan. David en una oportunidad dijo en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. A su nombre. La corrección hace hombres y mujeres sabios. La corrección hace que el hombre y la mujer se detenga del mal camino y vuelva nuevamente hacia Dios. Wow, poderosa palabra. Mira, hubo una manifestación terrible, hubieron dones y las cosas, y Dios hablando, y cuando la persona sale de ahí para allá, mira, ¿qué pasó? ¿Y se te olvidó lo que escuchaste? Santo.
¿Qué pasó con lo que escuchaste? Pero qué bueno cuando nosotros la ponemos por obra. Qué bueno cuando decimos, Señor, que Dios nos está hablando en esta mañana y nosotros nada más levantamos la mano ahí y decimos, Señor, gracias, porque a quien tú amas, tú corriges. Porque a quien tú amas, tú corriges, Señor. Y el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la corrección. Gracias, Señor, porque a veces la escucho y no la pongo por obra. Ay, santo, poderoso Dios. Vive Cristo para siempre. Josué quería, todo le salió bien a Josué. No tuvo derrota. Una sola, creo. Y fue cuando robaron, creo que el manto babilónico, nada más. Pero lo demás tuvo grandes victorias. De hecho, repartió todas las tierras. Y al final del libro, Josué habla en 24:15, dice, si mal os parece servir a Jehová hoy, escoger vosotros. ¿A quién van a escoger? A los dioses de los amorreos, el cual sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los cananeos, en cual en las tierras estamos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Al santo. Este hombre estaba comprometido con los mandamientos que Dios le había dado. Que este hombre, después que los repartió, le dijo, si a usted ahora mal le parece servir a Jehová, escojan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No, pastor, lo que pasa es que aquel no guarda la palabra, que aquel dice aquello y dice el otro. Mira, amados hermanos, guárdela usted. En una oportunidad venían los fariseos, los saduceos, y le decían cosas a los discípulos. Y los discípulos Jesús le dijo a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque hay cosas que tú y yo no podemos hacer lo que ellos dicen, pero no podemos hacer lo que ellos hacen. Gloria al bendito nombre de Dios. Y no, Jesucristo le dijo esa palabra, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? Bienaventurado el varón, dice Apocalipsis, que lee, que oye y que guarda las profecías de este libro. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye, pero también dice el que guarda las palabras de esta profecía. Cuando tú y yo guardamos lo que está escrito acá, somos bienaventurados. A su nombre. Cuando tú guardas algo, que escúchese bien, somos bienaventurados. Y cuando guardamos algo, se lo voy a explicar, mira clarito, no lo voy a explicar con manzana ni pera. Sabemos que es algo que lo dice la palabra de Dios, y algo puede venir para quebrantarlo, y rápidamente nosotros decimos, no, eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo me debo cohibir a esto. La palabra de Dios me dice que yo tengo que hacer lo que las escrituras me dicen. A su nombre sea la gloria. Y ahí donde la Biblia dice bienaventurado los que leen, los que oyen y guardan las profecías de este. Amados hermanos, muy cerca de nosotros está la palabra, en nuestras bocas y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Creo que es Deuteronomio que habla de eso, 30:19, que dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. A su nombre. Sabía que el tiempo está cerca. Sabía que estamos viviendo tiempos peligrosos. Sabía que, ay santo, el tiempo de nuestra redención cada día se acerca más. Y a veces jugando con la palabra. A veces sabemos que la palabra nos limita en cosas y entonces la quebrantamos. Sabemos que Dios nos dice en su palabra, no hagas esto, y lo hacemos, tranquilo, nadie me vio. Aquí no había nadie cuando yo hice esto, cuando dije esto. Pero la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todos lugares. ¿Mirando qué? A los buenos
y mirando a los malos. Dios está ahí, ay santo. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿sabe cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sabe lo que significa temor? Respeto, obediencia, que donde tú estés, tú lo respetes a su nombre. Ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Y el hombre lo respeta y la mujer lo respeta donde quiera que esté. Que alguien te diga, pero aquí no está el pastor, aquí no está el diácono, aquí no está el hermano, pero que tú puedas decir, pero están los ojos de Dios mirándonos a su nombre. Pero están los ojos de Dios mirándonos. Y cuando decimos, escúchese bien, están los ojos de Dios mirándonos y resistimos, ¿sabes qué? Se abren puertas también, porque la Biblia dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba, vendrá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santo, mi alma te alaba y te bendice. Mi alma glorifica y exalta al que vive para siempre. Amada iglesia, guardémonos para el Señor. Guardemos la palabra que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta mañana. Hable con Dios en esta mañana. Ay, santo, hable. Ay, santo, hable. David le dijo al Señor, tú amas la verdad y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Venid